Hola, buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana, para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional en este News en Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta. Les agradecemos sus comentarios, su participación, sus preguntas, sus troleadas, si tienen ganas también. Día fundamental para la democracia ecuatoriana. Ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto la cordura sobre la mesa, evitando que se concedan medidas cautelares para los 3 fulanos aferrados del cargo en el Consejo de Participación Ciudadana que no querían ponerse a buscar trabajo en los clasificados de los periódicos. El Consejo de Participación Ciudadana tendrá que ser reformado, como lo habíamos votado la mayoría de ecuatorianos, un alivio por un lado. Esta decisión o este debate llevó al interior de la Asamblea a que las cosas se pusieran calientes en la Comisión de Exteriores y 7 asambleístas solicitaron la renuncia de la presidenta de la comisión, Doris Solís, y su vicepresidenta, Esther Cuesta, 2 fulanas de la corriente correísta de Alianza País o de la bancada de la Revolución Ciudadana, como se hacen llamar, aunque pronto tendrán que cambiar de nombre porque el Tribunal Contencioso Electoral se los ha pedido. También está sobre la mesa y muy en caliente el juicio político a Carlos Ochoa, reactivada la capacidad de la Asamblea Nacional, la capacidad fiscalizadora, primer juicio político desde Carlos Polit. Miren ustedes cuántos han intentado colar nombres por allí: Gustavo Yalca, Augusto Espinosa, el mismísimo vicepresidente Jorge Glass. Por fin, un juicio político hace su estreno en la Asamblea Nacional. Nada más y nada menos que el buen amigo de esta casa, Carlos Ochoa, superintendente de la Comunicación y la Información. En todos estos debates y temas calientes participa nuestro invitado de esta mañana. Tenemos el gusto de recibir a Fabricio Villamar, asambleísta por Pichincha de la bancada de Creo. Bienvenido, Fabricio. Anderson, qué gusto estar aquí. Amigos, amigas, buenos días. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. El principio, Corte Interamericana de Derechos Humanos, decisión de 7 asambleístas pedirle vía carta pública la renuncia a la asambleísta Doris Solís. ¿A qué responde? Que en los días anteriores, antes de este alegrón que nos dio el día de ayer la Corte Interamericana, se puso en riesgo la decisión de los ecuatorianos del fin de semana. Cuando los ecuatorianos se habían planteado la posibilidad de que ese Consejo de Participación Ciudadana, que no es ni de participación ni de ciudadanos, sea reemplazado por un mecanismo de una reforma constitucional. La comisión realmente había puesto en riesgo esta decisión de los ecuatorianos, y nosotros desde la Comisión de Relaciones Internacionales nos planteábamos la necesidad de que la legislatura se pronuncie. Para que la legislatura se pronuncie, tenemos una Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía, Seguridad Integral, que debía emitir un criterio. Así lo planteamos la mayoría de los miembros de la comisión, pero somos miembros de una comisión que fue integrada a inicios de este periodo legislativo, en donde la gente del correísmo, con el 54% de los asambleístas, se llevó el 95% de las presidencias y vicepresidencias. Por lo tanto, para definirlo como coloquialmente, sí, pero no era una manifestación de la oposición. A mí me parece que en estos temas que le atañen al Ecuador entero, tienen que estar juntos la oposición y el gobierno. Tienen que estar juntos todas las tendencias políticas, porque es un acto de protección al Ecuador, pongámoslo en estos términos. Si tuvieras una agresión armada, los ecuatorianos necesitan que sus fuerzas políticas estén juntas. Si es que hay una afectación a la decisión mayoritaria de los ecuatorianos, nosotros planteábamos que tiene que haber un pronunciamiento de la Asamblea Ecuatoriana. Bueno, pero firmaron el documento incluso asambleístas del oficialismo. De la corriente morenista del oficialismo, de tal manera que se cambió la mayoría. Una vez que se cambia la mayoría, y Doris Solís insiste en que no se dé paso a este pedido que a nosotros nos parecía absolutamente trascendental, es que la Asamblea tiene que aprender a pronunciarse. Se ha perdido el debate, y nosotros lo que decíamos es: tiene que haber un pronunciamiento del Parlamento ecuatoriano. Esta no solamente es una conducta antidemocrática, termina siendo una conducta anti-ecuatoriana. Porque si bien el resultado de la votación de los ecuatorianos del fin de semana no les gusta, tienen que acatarlo.
Es como en nuestro caso, nosotros no estuvimos de acuerdo en la Constitución que se aprobó en Montecristi, pero es la Constitución de los ecuatorianos y es la que hay que respetar. Doris Solís ha emitido un comunicado asegurando que los asambleístas se pusieron un poco violentos, un poco agresivos, un poco ofensivos contra la presidenta de la comisión en esta sesión. No es una sesión a la que haya tenido acceso ni haya revisado. ¿Fue así como lo plantea la presidenta Solís? No, para nada. O sea, los debates suelen ser fuertes, pero nunca son ofensivos. De hecho, la única ofensa que existió fue contra una asambleísta del Partido Social Cristiano. Paula Ventimilla. Paula Ventimilla. Pero no se pueden tener términos descalificativos. No puedes decirle estás loca a una asambleísta, porque eso sí es una ofensa. Entonces, si bien el debate suele ser fuerte, no fue ofensivo, pero también es muy rentable hacerse víctima en estas circunstancias. Y esta victimización lastimosamente no le resulta, porque a estas alturas yo creo que todos los ecuatorianos identifican quién es Doris Solís. Doris Solís no va a renunciar a la Comisión de Exteriores, a la presidencia de la Comisión de Exteriores tampoco. Eso está claro, ha quedado claro con sus pronunciamientos públicos. Prometías en declaraciones que leía en algún medio de comunicación que había otras vías. ¿Cuáles son esas otras vías? La primera evidentemente era la vía de la racionalidad. Si es que no tiene los votos suficientes como para mantenerse, lo lógico es que dé un paso al costado ella y su vicepresidenta, porque de aquí en más no se podrá tener una buena sesión con estas dos señoras en la comisión. La segunda alternativa es, evidentemente, hay que sustituir esta comisión, el liderazgo de esta comisión. Pero ahí tenemos un entrampamiento jurídico, porque si bien la ley te dice que los cargos durarán 2 años, podría ser digno de interpretación si esas personas nombradas tienen que durar 2 años, porque podrías nombrar otros por el periodo que falte. Es una de las formas de enfrentar esto. Y la tercera, no es posible paralizar la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿En qué momento? Estuvimos bajo ataque con lo de la CIDH. Tenemos un conflicto grave por el asunto Assange. O sea, eso nos puso en un ridículo internacional y el Parlamento tenía que pronunciarse. Tuvimos una bomba que explotó en territorio nacional en la frontera. Por supuesto, además en un destacamento de policía. Y como si esto fuera poco, ese caso, el caso San Lorenzo, implica la mejora de las relaciones internacionales entre Ecuador y Colombia, pongámoslo en estos términos. El hecho de que en Colombia se comience a alcanzar la paz implicó que nosotros hayamos importado el conflicto y que el conflicto se instale en nuestra frontera norte. Todos estos son temas de seguridad y de relaciones internacionales. Si no puede actuar la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales, podría abrirse la puerta para generar una comisión especial temporal para que siga tratando estos temas y, de alguna manera, dejar el cascarón en manos de la señora que tiene la llave de la puerta. Hay quienes plantean desde el oficialismo, entiendo que está cabildeando muy hábilmente Daniel Mendoza del ala morenista de Alianza País en una reconfiguración de las presidencias de las comisiones del Parlamento. ¿Cómo se para tu partido delante de la posibilidad de que se cambien las cabezas en las comisiones? Yo creo que es necesario. Es algo que lo veíamos venir desde las principales escaramuzas que tenían en el ala de Alianza País. Ahora, lo que sí sucede es que los históricos representantes del correísmo, la gente de Alianza País, captaron y cooptaron todos esos espacios. Y los liderazgos emergentes de Alianza País, ahora en el lado morenista, también requieren un espacio. Y esperar 1 año, 4 meses para que esto suceda, evidentemente, no facilita las cosas. Yo creo que en los próximos días tendrán que tomarse resoluciones respecto de las comisiones, posiblemente respecto del CAL, y me parece que eso es parte de este nuevo momento político que estamos viviendo. Respecto del CAL, porque allí había participación, por ejemplo, de 2 figuras representantes del correísmo, Verónica Arias y la asambleísta Soledad Buendía, representan 2 de 7 puestos en una fuerza que ha quedado reducida tremendamente a casi 30 asambleístas. Es precisamente eso lo que sucede. Entonces, los otros 44 asambleístas están buscando un espacio de representatividad dentro del Pleno.
Y esto puede pasar también por una reforma al CAL. ¿Esto se va a hacer de forma conjunta, acordada entre las fuerzas parlamentarias, o lo va a hacer el morenismo con la nueva mayoría? Yo preferiría que esto sea acordado. Parte de las cosas que le falta al Ecuador es transparencia. Y hay que generar acuerdos de gobernabilidad. Y los acuerdos de gobernabilidad tienen que ser públicos. Y no se trata de cambiar correístas por morenistas, y no se trata simplemente de cambiar las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. Creo que más importante que el quién es para qué. Si vamos a cambiar la conducción de las comisiones, que sea para presentar proyectos específicos en cada una de las comisiones. No nos olvidemos que la legislación ahora se hace en las comisiones de 12 personas, no se hace en el Pleno. El Pleno básicamente conoce el informe, pero la legislación del Ecuador se hace entre 12 personas. Y por lo tanto, en ese espacio se necesita, de alguna manera, mejorar las condiciones democráticas de debate. Si esto debe ser acordado, o al menos planteas que esto debe ser acordado, ¿cuándo vamos a ver que tu partido y tu bancada, creo, hagan un acercamiento con quien tiene que hacerlo? Esa es parte de las grandes interrogantes, porque no se sabe con quién tienes que hacer acercamientos. Y bueno, a ratos claramente el liderazgo de la bancada morenista recae en José Serrano, y para la parte operativa en Daniel Mendoza. Si lo sé yo, que estoy fuera de la asamblea, lo deberían saber mejor ustedes que están dentro. No, el asunto no está en lo que se dice, sino en la práctica. Y en la práctica yo creo que a Serrano le resulta muy complicado tratar de mantenerse parado en el filo de la navaja, es decir, sigue tratando de tener buenas relaciones con los correístas, pero impulsa a los morenistas porque está mucho más cercano al presidente Moreno, pero cambiaron las presidencias. O sea, el papel de Serrano es incómodo, pero es un papel en donde, si es que te mantienes en esto de no ser ni agua ni pescado, no vas muy lejos. Hay que tomar decisiones. Parte de las decisiones es que las comisiones tendrán que ser cambiadas, y esto requiere un acuerdo grande. Si es que se puede conversar con Serrano, en buena hora, pero no tenemos una buena experiencia de cumplimiento de los acuerdos con Serrano. Y por ejemplo, eso es importante, que se ha acordado y no se ha cumplido. Por ejemplo, yo había solicitado por 3 ocasiones que se ponga en debate en el Pleno el pedido que hizo el Contralor para la destitución de Jorge Glass. Ese era un tema que tenía que conocerlo la Asamblea. Cuando conversamos con Serrano, dijo: hermano, por favor, no pongan eso, se me está rompiendo el bloque, te pido comprensión. En todo caso, la próxima semana lo pongo. Bueno, o sea, ya el señor Glass está preso y hasta la fecha no entra eso en debate. Es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es lo que le hicieron a Homero Castañer. Homero planteó la constitución de una comisión, en eso quedaron, y después se levanta alguien y dice: sí, nombre nomás la comisión usted, y le excluyen al proponente. Esto evidentemente no solamente es el robo de una iniciativa, sino una evidente falta de palabra. El presidente José Serrano, bueno, llega todos los días a la asamblea sin saber si tiene los 69 votos que le permiten seguir sosteniéndose allí. ¿Este momento que vive el Parlamento es bueno o es malo para la democracia? Quiero decir, esta inestabilidad o reconfiguración de fuerzas que todavía nos tienen incertidumbre, ¿es positivo o es negativo? Yo creo que es un momento diferente, y en la Asamblea esta posibilidad de conversar y de planificar y de tratar de buscar acuerdos, yo creo que es bueno. Sin embargo, la posibilidad. El momento que está atravesando el Parlamento ecuatoriano no es el mejor. Pongámoslo en estos términos. Esta semana el Parlamento no se reunió. La semana anterior el Parlamento, en cambio, tampoco se reunió. La semana anterior a eso tuvimos 2 sesiones bastante insaboras, incoloras, insípidas, que no tratan los temas importantes de la República. Entonces, el Parlamento está pasando por un momento complicado, pero se abre una expectativa de que esto pueda mejorar. Veamos, o sea, la esperanza es lo último que se pierde. Que nos roben todo menos la esperanza. No, que ya no nos roben más. Que ya no nos roben más. No sé qué más les queda por robarnos. La Asamblea amaga con empezar a funcionar. Amaga con empezar a funcionar, me refiero a que el Consejo de Administración Legislativa, que había tapado cuanto podía tapar, mejor que José Francisco Ceballos en sus buenas épocas,
da paso a un juicio político para que llegue a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, que había tapado lo que había podido tapar, da paso a que el juicio político se ponga en marcha, incluso con la venia de María José Carrión, presidenta de la comisión. Por unanimidad lo logramos, ¿no? A eso voy, incluso con la venia de ella, que era pues una de las más resistentes a este tipo de procesos, que llamaba incluso show mediático. ¿El juicio político a Carlos Ochoa abre la ventana de la fiscalización en la Asamblea Nacional? Sí. Sí, y nos retorna a lo que nunca se debió haber perdido, y es que la capacidad de fiscalización de la Asamblea tiene que ser inmanente al mal comportamiento de los funcionarios. Y en el Ecuador a lo que nos acostumbramos es que el funcionario se puede portar mal mientras tenga cobertura de su partido. Y como tenían la mayoría, aquí no pasó absolutamente nada. A ratos yo tengo esta preocupación de que la gente piensa que la sanción al mal funcionario es la destitución. Y no es así. La sanción al mal funcionario en juicio político es la censura. Correcto. La consecuencia puede ser la destitución. La consecuencia puede ser la destitución o librarle de la destitución al funcionario. Esto el Ecuador ya no lo recuerda, porque no hemos tenido fiscalización en más de 10 años. Y hay que volver a tener la herramienta de la censura como mecanismo de castigo público, del castigo moral que imponen los representantes de los ecuatorianos en la Asamblea, de tal manera que ese funcionario tenga un estigma de por vida. ¿Por qué es importante llevar a juicio político a Carlos Ochoa? Porque es la cabeza visible de toda una era de menosprecio a los derechos de los ecuatorianos, de una época de oscurantismo, de un gobierno grosero, de un gobierno prepotente. Este señor, yo creo que de alguna manera enrostra, le pone nombre y apellido a esta forma de gobernar que en buena hora intentamos dejar atrás. Hombre, qué rostro tan feo. Entiendo que doña Doris no dice lo mismo, pero bueno, o sea, es otra historia. Juicio político a Carlos Ochoa, respaldado por unanimidad de la Comisión de Fiscalización. ¿Se apunta también una mayoría extraordinaria en el Pleno de la Asamblea Nacional o no es tan fácil? No, yo siento que tenemos la posibilidad real de llegar al juicio político y que durante el juicio político logremos tener las voluntades necesarias para la censura y destitución. El hecho de que nosotros hayamos podido tener varias firmas de miembros del morenismo respaldando el juicio político, yo creo que ya particularmente Jorge Yunda, Elizabeth Cabezas y Marcia Arregui. Exactamente. Y hubiéramos podido tener más, creo yo, pero como no se ha reunido el Pleno, no hemos tenido forma de conseguir esas firmas. Se va a abrir la posibilidad. Y en última instancia, y yo quiero en esto plantearme en términos absolutamente democráticos, el asunto aquí no está en la censura y destitución de Carlos Ochoa. Esa puede ser la consecuencia del juicio político. Lo verdaderamente importante es que haya un juicio político, que haya un debate en el Pleno, que la gente, los asambleístas, puedan poner sus objeciones respecto del comportamiento y la conducción del señor Ochoa. Que el señor tenga toda la capacidad de defenderse. Hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que garantizarle al señor toda la capacidad de defenderse, que diga su verdad. Si es que el señor dice que lo único que hizo fue aplicar la ley, perfecto, nos está dando un argumento más para reformar la ley. Pero es necesario que este funcionario responda por lo que nosotros creemos que ha sido un abuso de poder. Ayer sentada aquí, Janet Inostroza, periodista de Teleamazonas, aseguraba, en su lectura muy particular y personal, que yo por cierto comparto, que la Asamblea Nacional está utilizando a un don nadie, querido por nadie, al que nadie le debe favores y al que nadie se siente obligado a proteger, me refiero a Carlos Ochoa, para entregarle una cabeza al país vía juicio político, una cabeza a la oposición y lavarse la cara después de tantas decisiones impresentables, bloqueando la capacidad de fiscalización de la Asamblea. ¿Te parece acertada la lectura o no la compartes? Es una lectura y como todas las lecturas es una lectura válida, pero si es que esta se aplicara para todos los casos, también debió caer, por ejemplo, Augusto Espinosa. Yo creo que no hay Espinosa era un asambleísta, era miembro de una bancada, fue ministro de gobierno, había gente que le debía favores a Augusto Espinosa. Sí, pero sigue siendo un tipo impresentable. La comisión no se reúne, no le dan espacio, no se puede confiar en el señor.
es evidente que este reuniría exactamente los mismos requisitos que Ochoa para el análisis de Janet. Yo creo que, si bien este es un caso muy particular, porque este señor tuvo la capacidad de hacerse odiar por todos los ecuatorianos, especialmente por quienes hacen comunicación, yo creo que no hay que desmerecer lo que se está haciendo. Esto es algo importante y para nosotros es un paso muy grande hacia la recuperación de facultades que la Asamblea nunca debió perder. ¿Será posible y ético que la señora Espinosa, versión femenina de Rafael Correa, con su discurso de Maduro, siga marcando y decidiendo nuestra política internacional? ¿Cree usted que debe dar un paso al costado, asambleísta Fabricio Villamar? Sí, yo lo he planteado así desde hace rato. La metida de pata fenomenal en el caso Assange ya era suficiente como para que se la separe. Ahora, hay que entender la lógica política del gobierno también. No podían concedernos un triunfo separando a la canciller de su puesto apenas nosotros decimos que se equivocó. Posiblemente si se equivocó había que esperar un momento para que sea una decisión del presidente y no una presión de la oposición. Y mientras están esperando, cae lo de San Lorenzo. Entonces, también criticamos la falta de acción de la SENAIN, de los representantes, pero de la canciller. Evidentemente la canciller debería dar un paso al costado, no pueden darle un triunfo a la oposición, hay que esperar que las aguas se bajen, y cae lo de la CIDH, en donde también es responsable la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, pero no pueden darle un triunfo a la oposición porque tienen que esperar, y menos todavía ahora que más bien van a tratar de convertir. A la canciller no deja de lloverle, ¿no? No, pero es terrible. A ver, yo creo que la canciller como persona debe ser buena persona. No he tenido el gusto de tratarle en otras circunstancias más que las políticas. Pero el asunto es, ¿está el Ecuador como república bien representado en el exterior para sus relaciones exteriores o no? ¿Tenemos apertura mental como para abrir mercados, como para plantearnos que el relacionamiento del Ecuador tiene que ser diferente, que tenemos que sacar a los miembros del correísmo puestos en las embajadas y en los consulados para hacer campaña en el exterior, al servicio del partido de gobierno, para poner funcionarios de carrera al servicio de los intereses de los ecuatorianos? Yo me apunto a eso. ¿Está pudiendo hacerlo la señora? No está pudiendo. De hecho, no le obedecen en el exterior, ni le obedecen dentro de la Cancillería. Si no se dan cuenta de eso, evidentemente el presidente de la República tiene ahí un problema, ¿no? Un grave problema. Antes de pasar al análisis de las relaciones exteriores y del atentado en San Lorenzo particularmente, me gustaría seguir con el juicio a Carlos Ochoa. Hablas de la posibilidad de conseguir los votos suficientes, sí que lo creo. De hecho, ya con la oposición y 3 morenistas, solamente hacen falta 3 votos para completar los 70, uno por arriba del 69 que les pide una censura a este tipo de funcionarios. O sea que la matemática legislativa les da para tener éxito. Es un juicio planteado por Lourdes Cuesta de la provincia de La Suay, perteneciente a tu bancada. Es un juicio planteado por ti, de la bancada de Creo, aquí en Pichincha. Está decidido quiénes serán los interpelantes. Van a buscar que sea una interpelación multipartidista, como se propuso en su momento para Jorge Glass, al tratarse de una acción que apoyan todas las bancadas del Parlamento, excepto el correísmo. ¿O van a quedarse con el figureteo y la foto? Nos vamos a quedar... No. A ver, esta es una construcción jurídica y política armada por los despachos de Lourdes Cuesta y de Fabricio Villamar. Pero creo que hemos tenido toda la generosidad política necesaria para entregar toda la información en un acto de full disclosure con nuestros asambleístas y con la República entera. Todo el nivel del juicio político está en nuestras redes sociales. Todas las personas pueden acceder a eso. Y más allá de eso, lo que nos planteamos es que este no sea el juicio político de Lourdes Cuesta o de Fabricio Villamar o de la oposición en contra del pobre señor Carlos Ochoa o en contra del gobierno.
Lo que nos planteamos es que este sea el juicio político de los comunicadores, de los medios de comunicación y de todos los ciudadanos que se hayan sentido agredidos en el tiempo de vigencia de la ley de comunicación y de la conducción de Carlos Ochoa. Entonces ya no es solamente nuestro, y ese es posiblemente uno de los grandes diferenciadores de por qué en esto estamos más adelante. Habíamos pedido que sean veedores de este proceso el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Periodistas, y yo creo que eso nos pone en otro momento también, en otra forma de presentar un juicio político. Quiero poner sobre la mesa los argumentos a favor y en contra del juicio político, me refiero a los argumentos de cargo y de descargo. Acusan ustedes, por ejemplo, a Carlos Ochoa de tener discrecionalidad en la aplicación de la ley. ¿A qué te refieres con aquello? Que dependiendo del paciente es como el señor Ochoa aplicaba la ley. Si es que los medios de comunicación no publican lo que dice página 12, entonces hay que sancionar a los medios de comunicación. Pero si es que Marta Roldós dice: a mí me hicieron linchamiento mediático, publicaron correos electrónicos privados en los medios públicos, exijo una sanción. Dice: no ha presentado la cédula de identidad, su proceso no va. Pero vamos a una cosa, este es un proceso formal. Si no presenta la cédula, no presentó la cédula. No están requeridos los procesos formales para llevar adelante. Tú con toda la formalidad sueles entrar en la asamblea, ¿te piden la cédula? Sí. No, te piden tu carnet porque ya presentaste la cédula alguna vez. No, a mí todavía me piden la cédula. A ver, la Constitución dice que no se omitirá, no se denegará justicia por la falta de cumplimiento de formalidades. Siempre se pudo pedirle a Marta Roldós: ya que usted ha presentado y le falta la copia de la cédula, mándeme la copia de la cédula. Siempre de oficio pudo haber pedido el superintendente el resto de información o iniciarla de oficio, porque esto fue absolutamente público y notorio. A eso me refiero yo con la discrecionalidad, Anderson. Entonces, para unos casos hay una laxitud absoluta, especialmente para los medios de comunicación que estaban en manos del Estado y de los cuales había sido parte Ochoa. Y para otros casos, especialmente para quienes pensaron diferente, siempre hubo el garrote, siempre hubo la sanción, siempre hubo la multa. Atentado contra la propiedad privada. Un total de $500.000 impuestos en multas en 817 procesos. ¿Te parece que $500.000 es un atentado contra la propiedad privada capaz de quebrar a los medios de comunicación? Hay televisoras que facturan $60 millones al año. Quiero decir que tampoco me parece que se ha exprimido aquí la caja de los medios de comunicación. A ver, yo creo que hay que tomarlo con pinzas, porque una cosa es que te pongan a un medio de comunicación que factura $60 millones, una imposición del promedio de los 3 meses de facturación, y otra que le hagas lo mismo a un medio comunitario o a un medio que opera en una parroquia. El 71% de las sanciones económicas las pusieron al máximo. Y esto viola además un precepto constitucional. El precepto constitucional es la proporcionalidad que tiene que existir entre el acto antijurídico y la sanción. Para este caso siempre fue, ¿sabes a qué me recordaba? Y tú debes haber sido muy niño cuando todavía se transmitía el tremendo juez de la tremenda corte y el juez de agrario decía: póngale, y le ponían lo que sea. Bueno, eso pasó en el Ecuador. Hablas también del caso en el sanción con base en normas inexistentes. Carlos Ochoa ha respondido larga y profundamente al respecto. Hay una letra, una coma en un artículo de la ley de comunicación que se cambia en un panfleto que repartía la Supercom para socializar la ley de comunicación. No significa que haya sancionado en base a esa ley cambiada. No era un panfleto, eran, si no me equivoco, 200 o 300.000 ejemplares de la ley de comunicación. 300.000 panfletos. 300.000 ejemplares de una ley orgánica de comunicación de bolsillo, que no respetaban el texto que había sido aprobado por la Asamblea. Tú siempre podías corregir eso, Anderson. ¿Sabes qué hace el registro oficial cuando se equivoca?
emite algo que se llama una fe de erratas. Sí. Emites la fe de erratas y corregiste lo que se había publicado. Que en el caso de Ochoa sería una fe de rata. De rata. Claro. Sí. Para este caso, no corrigieron el error. Y al no corregir el error con ese texto, se habrían sancionado a 7 medios de comunicación, según entiendo. Con ese texto. Con ese texto. ¿Según entiendes o según tienes documentos? Que no es lo mismo. A ver, según yo entiendo y según estén los documentos que son parte del juicio político, pero en esto también nos vamos a hacer, hay que hacer un ejercicio de economía procesal. Una parte del juicio político tendrá que llevarla Lourdes Cuesta y yo llevaré otra. Lo entiendo, sí. Y en esta parte yo te digo, mi preocupación, más allá del tema de que el señor haya o no haya juzgado a alguien con un texto que no existe, que no fue el aprobado por la Asamblea. ¿Quién ordenó la publicación de esto? Si es que no fue el señor, ¿quién fue? Pero lo cierto es que se utilizaron recursos de los ecuatorianos. Como los recursos de los ecuatorianos se utilizaron, ahí sí, en la impresión de un panfleto, ¿no es cierto?, de una cosa que no tiene sentido, no es la ley del Ecuador, alguien tiene que responder por esto. ¿Quién responde de acuerdo a la legislación ecuatoriana? La cabeza de la institución. Y el señor tenía toda la obligación de preguntar, a ver, ¿quién mandó a imprimir eso? ¿Por qué no revisaron? Usted es el responsable, justifíqueme, no me puede justificar, devuélvale la plata a los ecuatorianos. Si no lo hizo en contra del funcionario, ¿quién es el responsable? Él mismo. Y esto está contemplado en la ley orgánica de la Contraloría. El señor, como funcionario público, es responsable. Gracias a todos los que están enviando preguntas y comentarios, los vamos a seguir procesando a lo largo de la entrevista. Damos aquí el cierre al episodio de Carlos Ochoa con la matemática legislativa muy clara sobre la mesa, las posibilidades de censurarlo y una posible o eventual destitución en caso de que el juicio llegue a pleno son bastante altas, bastante probables. La posibilidad de que Ochoa desvanezca las acusaciones en su contra son, por el contrario, bastante improbables. Estaremos siempre atentos a esta información. Fabricio, quisiera tocar el tema del atentado en San Lorenzo que nos pilló en una amanecida, nos pilló por sorpresa, nos pilló dormidos, pilló también dormidas a las autoridades de seguridad del Estado. Empecemos por la Secretaría Nacional de Inteligencia con el buen amigo Romy Vallejo, que seguro que nos está viendo porque es el ojo que todo lo ve. ¿Cómo fue que el ojo que todo lo ve no vio un atentado? Según Romy Vallejo, su función es administrar la inteligencia. El Ecuador tenía conocimiento, y esto es absolutamente público, porque además creo que tengo que ser muy respetuoso del secreto de la información que se proporcionó a los asambleístas, pero te voy a decir las cosas que sí son de información pública. El proceso de paz en Colombia implicaba que mucha gente se iba a acoger al proceso de paz, los irregulares, la gente que había estado en las FARC se iban a acoger al proceso de paz. Los que hacían parte de las FARC en el campo tenían la posibilidad de volver a trabajar en el campo, cambiar cultivos, pero a quien no le gustaba esa posibilidad y que tenía antes un ingreso promedio de entre 720 y 780 dólares y le decían, baje a ser agricultor a ganar 230, tenía la posibilidad de continuar en el negocio. Y el negocio era... Naciones Unidas, informe junio de 2016, aseguraba en el proceso, en su análisis del proceso de paz, la posibilidad de que entre un 10 y un 16% de los miembros de la FARC se convirtieran en disidentes dedicados al crimen organizado. Alertaba al Ecuador de la necesidad de reforzar sus fronteras. Sí. O sea que esto, se sabía, por sorpresa, no fue. Es decir, se hizo un análisis de escenarios de qué es lo que podía pasar con el proceso de paz en Colombia. Y de ese proceso de paz en Colombia nosotros terminamos importando el conflicto y el negocio. Entonces, los irregulares que habían estado haciendo parte de un ejército irregular, con protección y producción y transporte y negociación de alcaloides, evidentemente ganan mucho más en eso que siendo agricultores. Y no van a dejar el negocio. Pero si salen de Colombia, entran a la frontera norte de Ecuador. ¿Qué es lo preocupante de esto? Cuando la Fiscalía de Colombia dice, en el Ecuador
estas Fuerzas Armadas Irregulares, los narcotraficantes, tienen propiedades por más de 100 millones de dólares. Y nosotros sabíamos, ya cuando te vas a conversar en Colombia, te vas a conversar en Tulcán, la gente te dice, no, pero si al hacendado tal le están vacunando. Pues pobrecito, enfermo, ¿de qué está? No, no es así. Simplemente para no secuestrarle a la hija, para no reventarle el carro, para no mandarle a golpear o a herir, le cobran una plata. Eso es lo que se define como vacunas. Y eso ya ha estado pasando en el territorio ecuatoriano. Entiendo la reserva que tienen las reuniones en la Comisión de Exteriores con los organismos o estamentos de seguridad del Estado, pero sin ánimo de romper esa reserva, ¿cómo valoras la actuación de la Secretaría Nacional de Inteligencia? Insuficiente. Insuficiente porque una vez que tienes todos estos elementos construidos en escenarios, es decir, un escenario es que esto suceda, otro escenario es que no pase nada. Bueno, estos son los escenarios probables, más lo que dice Naciones Unidas, más lo que dice el conjunto de las otras inteligencias. La SENAIN las concentra, pero sigues teniendo tú la inteligencia policial y la inteligencia militar. Correcto. Y una vez que tienes estos elementos de inteligencia, tienes que devolvérselos a las fuerzas correspondientes para que actúen. Eso no pasó. No pasó con la suficiente anticipación como para poder estar preparados para un evento así. No es que no hay inteligencia, es que no existe coordinación de la inteligencia. Creo que existe mucho celo entre lo que produce la policía, lo que produce el ejército y lo que produce la Secretaría Nacional de Inteligencia. O sea, que además al final hemos aguantado un bombazo en territorio nacional porque los señores no querían crearse un grupo de WhatsApp y comunicarse. Tal vez podríamos ponerlo en esos términos. Lo real es que la situación del Ecuador cambió, no solamente en lo político. Nosotros tenemos ahora una frontera muy caliente. Antes de pasar a las consecuencias, que sí que vale la pena hablar, no dejemos por fuera los otros representantes que hay que traer a la mesa. Ministro César Navas, ministro del Interior, primeras 12 horas del atentado, primeras 8 horas después del atentado en territorio, controlando la situación, haciendo pública la información. ¿Crees que actuó bien, respondió bien el Ministerio del Interior? Yo creo que el Ecuador respondió muy elegantemente sobre un tema muy preocupante. Tú necesitabas tener una respuesta muy fuerte y muy coordinada. Y la coordinación no solamente era con nuestros estamentos, también era con Colombia. Mira, cuando se planteaba el proceso de paz y se veía que este era uno de los escenarios, se hicieron compromisos por ambos países. El Ecuador dijo, dejen de fumigar porque nos están contaminando nuestros ríos y a nuestros territorios. ¿Ya? Y en ese efecto, más bien, invirtamos en la frontera los dos. Ninguno de los dos lo hizo bien. Y resulta que por no hacerlo bien, terminamos nosotros metidos en un conflicto que ya tuvo una escalada bélica diferente. O sea, esto de que te exploten un cuartel, sí. No es que había pasado antes, ¿no? Pero no es un evento aislado. A eso iba. No había pasado antes. ¿Puede volver a pasar? Sí puede volver a pasar. Yo esperaría que no. Yo esperaría que de este mal momento que hemos tenido en San Lorenzo se saquen aprendizajes. Porque lo que sí te puedo decir que le dije al secretario es, mire... Secretario de Inteligencia. Al secretario de Inteligencia. Dije, mire, no importa lo que usted nos cuente que haya hecho, lo que hizo fue insuficiente. Y quiero que entienda que si es que vuelve a haber un atentado de esta naturaleza, la República del Ecuador requiere que usted dé un paso al costado. O sea, porque usted no nos está protegiendo. Allá ustedes, si es que no se llevan, si es que no intercambian información, cambiemos la ley, díganos lo que tenga que decirnos. Tanto la gente de inteligencia del ejército como la gente de inteligencia de la policía sabe que es posible mejorar el sistema de inteligencia. Y sabe que esta concentración absoluta que hubo en esta SENAIN no solamente rompió sus prácticas que le habían resultado al Ecuador hasta para vencer el conflicto con el Perú. Sí. Pero después esta sobreburocratización del aparato de inteligencia, que además nos quedan muchísimas dudas de que el mayor esfuerzo de la inteligencia está canalizado a ver qué hacemos los opositores en el Ecuador, que a defender nuestras fronteras, aunque lo nieguen. Nosotros sentimos que la fuerza de la inteligencia del Ecuador está puesta para vigilarnos más que para cuidarnos. Reacción del presidente Lenín Moreno, plantea un gabinete bilateral con las autoridades de defensa y seguridad de la Armada República de Colombia
dispone a los ministros de Estado de la presencia inmediata en territorio, dispone un despliegue de fuerzas especiales, fuerzas militares en la frontera, ¿reacciona con suficiencia el gobierno nacional y en particular el presidente de la República? Sí, yo creo que para ese momento ya las cosas habían cambiado. El presidente reacciona bien y lo más importante es que pueda trasladar una sensación de protección. ¿Qué es lo que te tiene que dar el líder? Dirección, protección y orden. Si es que los ecuatorianos se sienten protegidos, reconocen la autoridad del presidente. No tenemos mucha noción de hacia dónde nos está llevando, pero eso es otra historia. Lo verdaderamente importante en esto es que la gente de San Lorenzo sienta que hay protección. Lo que decían antes es que a las 6 de la tarde la policía se encierra en el cuartel, cierra las puertas y no quiere saber qué pasa afuera. Bueno, hay varios eventos que se han sucedido en Esmeraldas que tienen que ser analizados. No solamente el aparecimiento de los semisumergibles o la captura de gente que hace tráfico ilegal de combustibles o de armamento, todo esto se configura en una frontera caliente. Es decir, no es que no pasaba nada en Esmeraldas y en el Carchi y de la noche a la mañana hubo un bombazo, no es así. Esa frontera se ha venido calentando. Exactamente. Es un nuevo escenario para los retos de seguridad del Estado ecuatoriano. La descripción oficial de Ecuador en relación a drogas es que ha pasado de país de tránsito a país de acopio, una descripción que mantienen desde hace por lo menos 5 años. Se niega todavía la presencia de cárteles internacionales de la droga operando en Ecuador. Se niega pues producción alarmante de droga en territorio ecuatoriano. Si todo esto se niega desde la oficialidad, ¿cómo es que se habla tanto de un nuevo momento en el crimen organizado? Yo creo que no le hacemos bien al país sin reconocer lo que sucede. Y si bien no le hace bien a la imagen del Ecuador hacia afuera, decir, tenemos un problema de narcotráfico en el Ecuador, y este problema no lo vamos a solucionar solo nosotros, sino que se requiere colaboración internacional. Y capaz que se requiere pensar fuera de la caja, Anderson. Capaz que el Ecuador lo que necesita es mandar una atenta delegación que se pase 6 meses en Uruguay aprendiendo qué es lo que pasó con la despenalización del consumo de drogas recreativas. Tal vez ese es el camino para el Ecuador. Pero eso es pensar fuera de la caja. Que esa propuesta venga de alguien de la bancada de Creo, donde poco cariño le tiene a la idea de la despenalización. No, a ver, yo creo que si es que algo pusimos en blanco y negro en esta participación electoral fue la apertura que tuvo Creo a gente que puede pensar diferente. Y si es que te fijas, yo creo que tenemos un bloque de gente bien de avanzada. Que nos cataloguen en otro espacio es otra historia. Las propuestas que se mandan, por ejemplo, de seguridad social, las propuestas que se hacen sobre la protección de los ciudadanos o el respeto a los derechos de las mujeres o nuestro criterio respecto de cómo solucionar el problema de drogas, es otra cosa. Tal vez nosotros estamos siendo malentendidos. La prensa corrupta. La prensa corrupta de siempre. Recha final, Fabricio, no quiero dejarte ir sin hablar de las seccionales que se vienen. Entiendo, eres uno de los nombres interesados en la participación por la alcaldía de Quito en 2019 en tu partido. ¿Ya te sientes listo para confesarlo públicamente? Porque ese es el karma de los políticos, que viven negándolo hasta que salen a la papeleta. Hagámoslo diferente. Yo creo que no habría responsabilidad más grande ni honor más grande para un quiteño que ser alcalde de Quito. Y me encantaría tener ese honor, pero ese honor requiere una preparación y un momento especial. Y estamos construyendo ese momento especial. Veamos si es que lo conseguimos para esta vez. Y si no, ten la certeza de que vamos a construir la mejor opción para que Quito tenga un gran alcalde, unos grandes concejales y un muy buen prefecto. Con eso cerramos la conversación con Fabricio Villamar. Gracias, maestro, por estar acá. Qué gusto tenerte. Yo venía listo para las preguntas últimas, pero mucha suerte con el juicio político a Carlos Ochoa. Total respaldo desde el área de la comunicación, mío particularmente, para llevar a un funcionario impresentable, por lo menos ante la censura pública, para que pague moralmente o políticamente por las aberraciones que ha cometido desde el uso y el abuso del poder totalmente servil a un gobierno de turno.
Mucho ojo a los estamentos de seguridad. Vamos a estar proponiendo revisiones al tema de la seguridad nacional. Próximamente nos acompañará por acá el ministro César Navas para hablar al respecto. Sería importante que el secretario de Inteligencia Nacional, Romy Vallejo, deje de estar mirando y persiguiendo a jovencitos que lo trolean a él o a su jefe o a su ex jefe en Twitter y se ponga a velar por la seguridad del Estado. Si no puede hacerlo, señor Vallejo, métase en multiempleos, búsquese un trabajo y deje que alguien que sea capaz, que tenga ética y que tenga compromiso con el país, lo haga. Con ustedes, hasta el miércoles. Nos vamos de carnaval, no con Fabricio, cada quien por su lado. Nos veremos con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde la Plaza Foch. Ahí se ven.